Saludos, mi nombre es Wayne Mauricio Burke, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del Centro Regional Universitario de Colón, atendiendo a la cátedra o asignatura de Práctica Forense y Código de Conducta para la presentación del trabajo Proceso Legal por Abordaje Marítimo, Responsabilidad Civil y Penal en Accidentes entre Buques, impartida por el Magíster Rafael Berrío. Sin mayor preámbulo, entremos a la definición. Desde el punto de vista jurídico, el abordaje marítimo es un hecho generador de responsabilidad que trata de una colisión entre buques que puede producirse por diversas causas y que genera consecuencias legales, económicas y en ocasiones penales. Jurídicamente, los abordajes se clasifican en tres tipos. 1. El fortuito, actos de Dios, cuando ocurre por causas naturales como tormentas o corrientes inesperadas. En estos casos no hay responsabilidad de partes. 2. Por culpa exclusiva, cuando uno de los buques actuó con negligencia o imprudencia. Ese buque, al actuar de manera imprudente o negligente, deberá ser responsable por los daños. Y 3, por culpa compartida, cuando ambos contribuyen al accidente y la responsabilidad se reparte proporcionalmente. En Panamá, el Código Marítimo, junto a convenios internacionales como el de Bruselas de 1910, regulan este tipo de hechos. Esto permite que se apliquen principios uniformes en caso de colisiones en aguas nacionales o internacionales. Según observamos en la diapositiva 3, la jurisdicción y competencia en Panamá la ejerce el Tribunal Marítimo de Panamá, que conoce de las demandas civiles relacionadas con abordajes. En caso de que el abordaje derive en un delito, por ejemplo, muerte por negligencia, también intervendría la Fiscalía Marítima, que realizaría la investigación penal correspondiente. El procedimiento legal inicia con la presentación de una demanda o denuncia, dependiendo de si trata de una causa civil o penal. Luego se aportan pruebas técnicas, bitácoras de navegación, reporte de radar, GPS, localización global, peritajes y testimonios. El juez evalúa la responsabilidad y dicta una sentencia que pueda ser de tipo civil o penal. Aquí el rol del abogado forense es clave. Debe conocer tanto de la legislación nacional como los convenios internacionales y saber cómo litigar en una jurisdicción especializada, combinando elementos de la responsabilidad civil, el análisis práctico. En cuanto a la responsabilidad civil, su objeto es resarcir los daños sufridos por el abordaje. El fundamento está en el Código Marítimo, que establece el principio de reparación integral, es decir, la víctima debe ser compensada en la medida total del perjuicio. Los principales actores en este tipo de procesos son el propietario del buque afectado, la aseguradora marítima, los cargadores o terceros perjudicados y las autoridades portuarias si hubo daños al muelle o al entorno marítimo. El proceso comienza con la demanda civil, que debe incluir documentos como certificado de matrícula del buque, póliza de seguro, informe técnico del abordaje y evidencia de daños materiales y testimonio de los tripulantes. También es común que haya una fase de conciliación previa, donde el abogado puede negociar un acuerdo con la aseguradora del buque responsable. Si no hay arreglo, se continuaría en juicio. La diapositiva número 5
nos habla de la responsabilidad penal y el análisis práctico. Pasando al ámbito penal, no todo abordaje es un delito, pero sí puede serlo si lo hubo. Por negligencia grave, estado de embriaguez del capitán, omisión de auxilio a víctimas o incluso contaminación de mar por derrames. En estos casos se pueden aplicar delitos como homicidio culposo, lesiones personales o delitos ambientales. La Fiscalía Marítima abre una investigación y puede formular cargos contra el capitán o el operador del buque. El abogado penalista en sí debe organizar la defensa técnica, coordinar peritajes y demostrar si hubo cumplimiento de los protocolos internacionales de navegación. Por ejemplo, si el capitán siguió las rutas establecidas y fue sorprendido por otro buque que rompió las normas, puede demostrar su inocencia. Los documentos requeridos para presentar la demanda son, en este caso, el abogado deberá reunir y presentar ante el Tribunal Marítimo la demanda escrita formal con la identificación de las partes, la narración de los hechos, el fundamento legal, las peticiones o pretensiones, el certificado de matrícula del buque que demuestre la nacionalidad y la propiedad del mismo, el título de propiedad del buque afectado, el informe técnico de abordaje, su trayectoria, bitácora, radares, condición meteorológica y foto del accidente, la póliza de seguro marítimo si existe, la factura de reparación de daños o estimaciones periciales, las declaraciones juradas o testimonios de los tripulantes o testigos y las traducciones oficiales si hay documentos en otro idioma, por ejemplo, de un buque extranjero. La importancia práctica de esto es que estos documentos serían claves para que el juez evalúe si hubo culpa y para sustentar el monto de la indemnización dada. La estructura formal de la demanda debe estar bien redactada y organizada. Su estructura puede ser la siguiente: encabezado, donde está el tribunal, nombre del demandante y demandado, identificación del buque o empresa naviera, la exposición de hechos que describa detallada y cronológicamente el abordaje, la hora, lugar de maniobras, el fundamento de derecho, que artículos del Código Marítimo de Panamá y convenciones internacionales como la de Bruselas aplican, qué principios de derecho y jurisprudencia son relevantes, la petición o pretensiones que indican la indemnización por los daños, embargo preventivo del buque si existe riesgo de fuga, pago de costas y procesales, cualquier otra medida que el abogado considere oportuna. Y pudiéramos citar un ejemplo de pretensión: si el pago de la suma de 500,000 balboas en concepto de daños materiales o personales o lucro cesante. Tendríamos que establecer las etapas del proceso. Si el proceso judicial marítimo de Panamá sigue los siguientes pasos: la admisión de la demanda, notificación de la misma al demandado, donde se le entrega copia de la demanda al propietario del buque, la contestación de la demanda, la fase probatoria, en donde ambas partes presentan sus pruebas, los peritajes técnicos, testimonios, los videos, la audiencia oral, la sentencia, la apelación. Bueno, en fin, concluir la parte técnica. Como vemos, la preparación de la demanda por abordaje marítimo requiere tanto conocimiento legal como manejo técnico. El abogado forense debe dominar el proceso, conocer los tribunales competentes y actuar con diligencia para proteger los derechos del afectado. En especial, debe coordinar peritajes, interpretar instrumentos náuticos y sustentar sólidamente cada etapa del caso, desde la demanda hasta la audiencia. Un proceso que definitivamente implica y exige un manejo integral del profesional del derecho en formación y en ejercicio. Muchas gracias.